Buenas tardes, estamos aquí con el tema de los 220, los enchufes, y vamos a ver si montamos el cuadro para poder montarlo abajo. Ya hemos montado aquellos, esto sería 24, las llaves de LED, y esto a 220. Aquí trabajaríamos con 16 amperios y allí a 25, cable de 4 milímetros y cable de 2,5. ¿Vale? 2,5 16 y 4 milímetros 25. Vamos a montar las llaves. Cogimos un cuadro estanco porque como va abajo no se va a mojar en un principio, pero bueno, para que no nos ponga ninguna pega ni nada de esto, para no ponerlo aquí arriba ocupando sitio y que quede feo y haya que taparlo, lo hemos metido abajo. Y le meteremos un cuadro estanco para que no nos digan nada con el tema de la homologación y todo eso. Ahora habrá que decidir cuántas llaves ponemos y cuántas no, porque cogí dos cajas pensando que iba a poner más llaves y más enchufes, y al final pues me he puesto uno en el baño, 3 aquí y uno allí para el microondas. Y uno ahí detrás para el lavarropa, que no me acordaba. Lavarropa, secarropa. Está ahí atrás también. Habrá que separar ahora las llaves, cuál irá y cuál no. Compré un kit básico de estos de para 25 amperios, que es con lo que vamos a trabajar. Y nada, en un principio parece que ha sido buena idea. Bueno, como decía antes, que sobre la marcha hay que ir modificando, pues al final nosotros tuvimos que alargar al correr de los días una caja de térmicos más, de diferenciales, por el tema de que también agregamos aire acondicionado, y entonces tuvimos que necesitar un par de térmicos más, tanto como para un cargador en la bodega, como para la calefacción, como para el calentador de agua, de gas, que es a 220, la chispa, así que hubo que hacer un par de modificaciones más, no hubo otra manera. También aquí a la derecha ven, bueno, casi en el centro de la imagen, el generador que en un principio íbamos a montar de 5000 vatios, que a ver cómo le buscamos la solución luego para poder montarlo. Bueno, ya se nos ha hecho la noche. Bueno, la noche es temprano, no sé si serán las 7 o las 8 o las 6 y pico, no, 6 y pico es un rato. Hemos dejado el cuadro montado, entre comillas, porque falta mucho más, y nos queda enchufe para el cargador de baterías, y creo que se me ha escapado algún enchufe más. En principio solo el del cargador de baterías. Luego hay que hacer el conmutador con el convertidor de las baterías, de los paneles solares y todo esto, para poder desconectar de 220 de tierra, ponerlo a generador o a convertidor de las baterías. A ver cómo seguimos. Buenas tardes. Buenos días o buenas tardes. Todavía no hemos almorzado, pero bueno. Nada, estaba ahí intentando despejar un poco y limpiar para ver si ponemos la cama de frente o de lado, para ver cómo quedaría mejor y cómo ocuparía menos espacio. El problema es que si la ponemos de frente tendríamos que tener tapado siempre la escalera esta del costado. Tenemos pensado poner ahí una tarima o algo que se pueda poner y quitar mientras estamos aquí para poder pasar mejor y no tener el agujero siempre ahí. Pero claro, si la ponemos así de frente a la cama, eso tiene que estar cerrado permanente porque la pata de la cama caería encima del agujero. Y estamos ahí pensando a ver cómo la ponemos. Vale, seguro que vaya de lado. Y a ver si el tiempo nos acompaña, como estamos con el temporal a ver si el tiempo nos acompaña para poder pasar los cables que allá no pudimos, y a ver si logramos conectar el convertidor y dejar la parte de paneles solares bastante encaminada, porque parece mentira, pero no hay manera de terminar. Pues vamos para allá.
Ahora pasaremos esto, porque en un principio iba a poner el convertidor aquí, ¿vale? Pero estamos muy lejos de las baterías y, a ver, en el manual la verdad, igual yo no me he aclarado, pero no he encontrado en la sección, o sea, la distancia máxima que tiene que tener de cableado, porque esto tiene un máximo, un mínimo dentro de todo lo razonable, ¿no? O sea, lo típico, sacar la batería. Pero un máximo de distancia tiene, por ejemplo, entre 1,5 metros, 2 metros, 2,5 metros de cable. Y claro, cuanto más lejos esté el convertidor de las baterías, todo tipo de cable tiene una pérdida entre la conexión de las baterías y el convertidor. Y claro, cuanto más cerca esté de la batería el cable, es más eficiente a la hora de cargar y a la hora de descargar. Entonces he decidido ponerlo en la bodega directamente, lo más cerca posible de la batería, a una distancia que no afecte ácido ni el vapor del ácido ni nada de esto, que al final no sabemos todavía qué batería pondremos, si de gelo de ácido, pero bueno, cuanto más cerca, lo más cerca que esté de la batería mejor. Si está a medio metro, 40 centímetros, una cosa mejor, porque tiene menos recorrido, menos resistencia, la energía se consume en, bueno, ustedes me entenderán, pero vamos, que cuanto más cerca esté de la batería mejor, y obviamente que cuanto más cerca estuviera de los paneles solares también mejor, pero claro, como aquí trabajamos con más voltaje que amperaje, entonces cuando es más voltaje puedes recorrer un poco más de metros sin perder tanta cantidad de amperaje y de potencia de amperaje, al ser un voltaje alto. Pero si fuera un voltaje bajo, 24 o 12 voltios, y le tienes que dar 5 metros de cables, tienes que meter, imagínate, o sea, en 24 voltios, por eso los cables son tan finos, porque cuanto más fino, o sea, cuanto más voltaje, más fino es el cable. No sé si ustedes han visto las líneas de alta tensión, justamente aquí detrás tenemos, voy a hacer una toma a ver si se ve, digo, justamente allá tenemos de alta tensión y son finos. Por cierto, ahí está la mesa que secando el barniz. Son extremadamente finos, porque allí pasan 1000 voltios, 5000 voltios, 6000 voltios y va un transformador. Lo mismo esto, aquí bajan ahora mismo 96 voltios. Y claro, no son 24, si fueran 24 voltios, son un cable de 50 milímetros o más, según la distancia, 50, 60, 70, cuanto más metros, más milímetros y más pérdida. O sea, por eso se utiliza este fino y puedes alejarte un poco de los convertidores, o sea, puedes alejar un poco el convertidor del panel solar y acercarte lo máximo posible a las baterías, que es donde más pérdida hay porque hay un bajo voltaje. No sé si me he logrado explicar bien, creo que he hecho un lío, pero bueno. Si eso luego me lo preguntan, lo explico un poco mejor. Aquí estamos, aquí bajamos, ahí baja, aquí lo tenemos en la bodega y veremos de ponerlo lo más cerca al cuadro posible porque el cuadro está de aquel lado. Seguramente sea ahí casi en el medio, cosa que quede cerca de las baterías. Entonces montaríamos el banco de baterías aquí y quedaría lo más pegado posible al banco de baterías. Vamos a ver cómo queda. Seguimos. Lo que intentaba explicar era que en un voltaje más bajo se necesitaba una sección de cable más gruesa y con el menos recorrido posible. En un voltaje más alto se podía usar una sección más fina y teniendo un recorrido más largo, en las consecuencias con menos pérdidas. Bueno, aquí estoy intentando explicar un poco sobre el convertidor, pero intento resumirlo también. Al fin y al cabo tuvimos que cambiar la posición del convertidor, como podrán ver en los vídeos más adelante, por varios motivos. Uno de ellos es porque nosotros compramos en realidad un convertidor que trabajaba en otros voltajes y nos dieron un convertidor, el vendedor se equivocó y nos dio un convertidor que trabaja en otros voltajes totalmente diferentes. Este convertidor que estamos sacando de la caja trabaja en un rango de voltios de 120 voltios a 500 voltios.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando está por debajo de 240, 250 voltios, tienes que tener una batería conectada. Cuando estás por encima de eso, no es necesario que tengas una batería conectada, te puede entrar hasta 500 voltios. Pero habría que montar hasta 12 placas solares, con la consecuencia de que llevar tantas placas solares arriba del autobús puede rozar una rama y romper un panel solar. En un principio vamos a poner unas placas más grandes, las de 450 vatios que hay, pero nos quedaban muy al borde del filo del techo del autobús. Al roce de cualquier rama podíamos cargarnos una placa solar, así que decidimos estas, que de las más pequeñas, las más justas que había, de 395 vatios. Pensaba fijarlo ahí, pero no lo puedo hacer porque ahí está el guardabarro, no puedo tornillar. Como les decía en vídeos anteriores, a raíz de la marcha a veces se van modificando las ideas que uno tiene, porque no siempre el plano que uno hace termina siendo la mejor opción para ubicar un equipo, en este caso un convertidor o lo que sea. Hay que mirar muchísimas cosas y hay que tener en cuenta muchas cosas que a la hora de planificarlo en un papel se te pueden pasar por alto a la hora de llevarlo a la realidad. Así que no desesperéis cuando a última hora hay que cambiar toda una instalación de sitio, porque a nosotros nos ha pasado. Hemos tenido que modificar 2 veces el convertidor y también tuvimos que quitar el generador que ven ahí al fondo, que también perdimos el vídeo cuando lo poníamos en marcha e hicimos la adaptación del radiador, porque resultó que al final no lo podíamos llevar en la bodega y resulta que fue un error y parece que sí se podía llevar. Así que nada, sobre la marcha ir golpeando, ir aprendiendo y por lo menos poco a poco, con mucha paciencia, ir solucionando los problemas y no desesperéis, porque será para eso, será para volverse locos, pero bueno, poquito a poco y con mucha calma. Aquí estoy pelando los cables para hacer las conexiones al convertidor, tanto de las placas solares como la entrada de corriente externa de 220, como la salida de corriente 220 del convertidor al autobús, o sea, la subida. Estamos con... Bueno, yo no le suelo poner fichas, lo suelo soldar, como ven aquí la imagen, pasta de soldar, estaño y queda el cable que no se deshilacha ni nada, lo puedes apretar y listo. Que sí, que con un terminal quedaría bien también, pues seguramente, pero yo le rindo más homenaje a una soldadura y me siento más cómodo con eso que con una ficha de estas que son de metal y bien o mal el contacto es según qué zonas. Y el estaño, a mi manera de ver, hace contacto en todo el cable, se suelda, queda bien, no se deshilacha y queda, vamos, queda como nacido. O sea, lo pones, lo aprietas y no hay falsos contactos ni cosas raras. Por lo menos en mi caso prefiero soldarlo. Pero claro está que cada uno lo hace como puede, como si prefieren no soldarlo y no poner ninguna ficha y meter el cable y apretar. No hay ningún problema. Preferí soldarlo por si teníamos humedad o problemas con humedades o vibraciones que nos pudiera traer problemas con los cables. Entonces, en un principio es mucho más fácil poner un terminal y apretar, y avanzan más rápido y más económico. Es la verdad, pero yo en mi caso, para estar tranquilo por vibraciones, de que se afloje el tornillo o lo que sea, o sulfataciones, pues preferí dejarlo soldado y no tener problemas de ese tipo. También decirlo es que, bueno, aquí quito el cable de puente de 24 voltios del autobús para poder conectar el banco de batería a este,
y comentarles que, bueno, en un principio compramos este convertidor, el vendedor se equivocó y después de supuestamente ofrecernos una solución, pues resultó de que si ya estaba instalado que no lo podían devolver. Así que nada, no fue nuestro error, nosotros queríamos otro equipo, el error fue de ellos, pero bueno, tendremos que buscarle una solución. Más adelante lo iremos viendo en próximos vídeos, los problemas que tuvimos y las soluciones, cómo los fuimos sacando.